Doctor Cristóbal Aljovinde Lozada, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor José Valdizán Ayala, director de la Escuela Superior de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Luisa Díaz, que tengo el gusto de conocerla el día de hoy. Capitán de navío Gaetano Guevara, doctorando en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Capitán de fragata Juan Patiño, secretario académico del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Estimados alumnos, concurrentes, quiero comenzar dándole los más sinceros agradecimientos por darse un tiempo en su agenda como estudiantes para estar presentes en esa, como dice el doctor José Valdizán, primera de muchas ciclo de charlas que va a contribuir, y eso esperamos, a su formación humanística. Y para comenzar, les voy a dar cuál es el objetivo principal de esta exposición. Es que no se puede comprender la historia del Perú si es que se deja de lado, si es que no se piensa o si no se reflexiona sobre su aspecto marítimo. Y el aspecto marítimo, como veremos en unos momentos, ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia republicana, independiente, virreinal, inca, pre-inca, y hasta donde nos iniciamos, como muy bien dijo la doctora Díaz. Siguiente, por favor. Pero ¿por qué el título? Porque hemos hablado el mar peruano, aquel gran personaje. No es un título mío, es una variación de dos títulos previos. Y acá está pues un reconocido o recordado rector de esta universidad, el doctor Aurelio Miro Quesada Sosa, que en la década del 40 dio una conferencia llamada El Mar del Perú, Mar del Perú, gran personaje. Década del 40. Era muy raro que un académico no naval estuviese hablando respecto al mar peruano. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el doctor Miro Quesada Sosa fue incorporado al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú como miembro de número. Y quien da el discurso de orden es otro distinguidísimo historiador nuestro, el doctor Félix de Neri Luna, quien en el discurso de bienvenida recordó y rememoró esta conferencia de hacía 30 años, en el cual Miro Quesada Sosa fue invitado para dar una exposición sobre grandes personajes del Perú. Y él dijo, siendo un gran estudioso de la vida de Garcilaso de la Vega, dijo, el gran personaje del Perú es el mar. Y esto sirvió para que el tomo 1 de la historia marítima del Perú, que fue prologado por un jurista de la talla de José Bustamante y Rivero, lo titulase Mar Peruano, gran personaje. Y el día de hoy he cambiado un poquito, para que no sea plagio, he puesto aquel gran personaje. Siguiente, por favor. Como muy bien comentó el almirante Llosa, la relación entre la Marina de Guerra del Perú con la Universidad San Marcos es de larga data. Diríamos que hasta virreinal, si es que nos rememoramos al cosmógrafo mayor Francisco Ruiz Lozano, que llevaba la cátedra de matemáticas y que un lienzo suyo se encuentra en esta universidad. Pero si viajamos en el tiempo, en el siglo XX, muchos marinos, en el siglo XIX inclusive, muchos marinos no solo fueron alumnos de la universidad, sino que también fueron profesores, como por ejemplo Camilo Carrillo Martínez, un marino de guerra que peleó en varios combates internacionales, pero también se dedicó a los aspectos humanísticos y matemáticos. Y es una peculiaridad propia de la Armada, la formación humanística integral. Acá vemos, por ejemplo, al capitán de navío Germán Stiglitz, un gran geógrafo que permitió ampliar los conocimientos geográficos de la territorialidad peruana. No se puede cuidar, no se puede defender, no se puede valorar lo que no se conoce. ¿Y en qué magnitud es nuestro territorio? ¿Con qué países nos generamos los discursos nacionalistas, ¿no? Muy típico en el siglo XIX. Bueno, para saber qué es lo nuestro y qué se debe de defender, tanto para nuestra política externa como para nuestra política interna, está el contexto del conocimiento geográfico. Está José Gálvez Chipoco, que fue uno de los primeros marinos o de los primeros submarinistas peruanos, con los submarinos franceses a inicios del siglo XX, profesor de trigonometría esférica en esta casa de estudios. No solamente las ciencias duras, también las humanidades.
el capitán de fragata y doctor en historia, Fernando Romero Pintado, por ejemplo, y gran estudioso de los afrodescendientes. Amplió su interés humanístico en esta casa de estudios. El capitán de fragata y doctor, como derecho, Teodosio Cavada González Prada, un nieto de Manuel González Prada, que en cierto modo Luis Alberto Sánchez aún no lo ha comentado, pero es nieto de Manuel González Prada y se doctoró acá y fue una de las mentes más brillantes y que introdujo al Perú el estudio de Arnold Toynbee, por ejemplo. Yo pensé que había sido Víctor Andrés Belaúnde, pero el doctor Héctor López Martínez me dijo que no. Quien trajo los estudios de la civilización de Arnold Toynbee en el Perú fue el marino Teodosio Cavada. Y siendo un poco más actuales, y acá está presente el comandante Gaetano Guevara, mantenemos esa continuidad académica. El comandante Jorge Ortiz Sotelo, recientemente ex jefe institucional del Archivo General de la Nación. Entonces buscamos mantener esta comunidad, este intercambio de ideas que tienen por objetivo obtener una sociedad que pueda comprender la importancia del ámbito marítimo para nuestro desarrollo. Siguiente, por favor. Y acá les presento este cuadro que lo desarrollé cuando estaba estudiando el básico de Estado Mayor en el año 2016, era teniente primero. A mi mano derecha, un artículo escrito por un marino peruano en la revista Marina en el año 1979. Los 4 atributos históricos del mar, ¿no? Que si ustedes los pueden leer, exacto. Y si uno reflexiona de la historia, sí, dominio, ¿no? Información, comunicación, tecnología. Como lo que le acabo de decir es el resumen cortísimo que otro historiador, pero británico, Geoffrey Till, que sigue vivo, lo escribió en una conocida publicación del ámbito de la historia naval, 2009. A lo que voy con este cuadro comparativo es que a veces es como una postdata, le damos más interés o más difusión a lo que dicen los extranjeros, ¿no? Cuando nuestra propia gente ya lo pensó, ya lo escribió, ya lo difundió. Pero es más caché para algunos citar mucho a gente de otro foráneo. Un tema interesante para que sepan de que la Marina peruana estudia, reflexiona, analiza sus funciones. Y muy bien resumidas: dominio, transporte, información, recursos. Alguien me puede decir, sí, pero la información ahora todo es por internet. Exacto, pero no hay un Wi-Fi tan poderoso que desde los centros de emisión de los núcleos viaje desde Europa hacia América o hacia Japón, que usan el cable submarino. O sea, el mar continúa siendo la principal vía de información. Ahora, si bien tenemos un gran desarrollo aeroespacial y aeronáutico, no se puede equiparar con la capacidad de comercio que todos los países hacen por la vía marítima, el 90%, un dato puntual. Históricamente y hasta la actualidad, el comercio ida y vuelta, importación y exportación se realiza por la vía marítima, así como las delincuencias, el narcotráfico y otros temas que veremos han sido asuntos y problemas históricos en el Perú, no de hace 20, 10, 15 años, de toda la vida. Si uno lee las memorias de los ministros de Guerra y Marina, 1845-50. Recursos. ¿Se imaginan ustedes un ceviche sin pescado? Alguien me dirá, sí, un ceviche de pollo, pero no es lo mismo. Entonces, la protección, el cuidado de los recursos naturales, vivos y no vivos, es parte también de la historia, de la importancia de este gran personaje de nuestra historia, el mar peruano. Y ahora estamos viendo la posibilidad que la tecnología nos permita, con el Bob Carrasco, poder tener el desarrollo de la minería subacuática con los nódulos polimetálicos. Siguiente, por favor. Este señor, muy reconocido y muy conocido para muchos historiadores y en especial para los marinos, y cuando fue ministro de Marina y comandante general de Marina en el Velascato, tuvo esta expresión brillante, ¿no? Esto no es un simple ejercicio de retórica. Si bien el tema del mar, y como también lo sostuvo Jiménez Borja y Aurelio Melo Quesada, está en la poesía, está en la narrativa, en los cuentos, pero no solamente se queda en el imaginario.
Es algo tangible, algo real. Y como dijo la doctora Díaz y el doctor Balizán, se conecta con lo pretérito, con lo andino, perdón, y con lo selvático, como lo vamos a ver en unos momentos. No he puesto una lámina, pero en Direntemar con el instituto se desarrolló el A4. Somos un país andino, amazónico, aéreo, aeroespacial. Y hay una M, marítimo. Y la última A, Antártida. Somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos una proyección marítima global. Siguiente, por favor. Rostorovsky. Vamos a comenzar con la parte pre-inca y todo lo conocido. Muchas creen que el mar es una barrera, es una frontera, ¿no? Como nos han enseñado en el colegio. Pero negativo. El mar es un puente, es una vía, es un canal de comunicación que lo sabe aprovechar y desarrollar la gente audaz, la gente con visión. Y esa visión, esta audacia, no llegó con Francisco Pizarro. No, fue autóctono de los pueblos pre-incas, como veremos. Una de las mayores etnohistoriadoras de nuestro país es la doctora María Rostorovsky. Y ella, en sus sendos libros, difunde sus investigaciones sobre la relación entre el antiguo poblador del Perú con el ámbito marítimo. Hay tesis impresionantes del MIT, por ejemplo. Dorothy Hostler, una antigua doctora del MIT, sostuvo que en México se encontraron los productos de la época, pero no las herramientas con las que fueron construidos. Esas estaban en el Perú. Habla de un camino marítimo de comunicación, desde el Perú hasta México. Siguiente, por favor. Sí están leyendo, porque yo espero no leerles lo que está acá. Pedro Pizarro, el cronista de 1571, habla de cómo, este es Franklin Pierce. Franklin Pierce, hijo de un marino, de un vicealmirante, escribió, y fue un gran etnohistoriador también nuestro, fallecido hace unos años, cómo dentro de la Weltanschauung, dentro de la cosmovisión andina, el ámbito acuático, el líquido elemento, está muy presente. Hace unos años hubo un congreso, el primer simposio de historia marítimo y naval, año 92, se produjo en el 93. Y el doctor Franklin Pierce postuló esta tesis de toda la divinidad en el mundo antiguo, andino, sobre su relación con el mar, desde Pachacamac, por ejemplo, el tema de en el Cusco, entre otros, en la isla San Lorenzo, por ejemplo. Siguiente, por favor. Como dijo el doctor Balizán, los conchales es uno de los mayores vestigios cercanos a Lima, en Ancón, donde se ve esta utilidad del mar. Sabiamente, recursos marítimos, conchas, peces, caracoles, aves marinas. Siguiente, por favor. Pero no hay lugar a dudas, que la más antigua civilización de esa parte de América, y que compite con Mesopotamia y con otras en el mundo, está en el norte de Lima, Caral. Y Caral está conectada en esta época con Puerto Áspero. Es una civilización pesquera agrícola. Chanchán, por ejemplo, en el norte, ustedes ven los frisos con todas las actividades marinas. O sea, lo marítimo en este ámbito, en esta época, nunca ha estado alejado de nuestro ADN. Somos herederos, como veremos, de la vertiente inca y todo lo que está detrás antes, y de la española, pero no somos ni uno ni lo otro, somos peruanos. Pero somos herederos de estas dos grandes civilizaciones. Y por orgullo propio tenemos el orgullo, valga la redundancia, de recordar y presentar estos aspectos. Siguiente, por favor. Inclusive, desarrollamos técnicas muy curiosas para poder obtener los recursos del ámbito marítimo, como por ejemplo bucear, muy bien. Luego les voy a hablar sobre la concha Spondylus, que hay que bucear unos buenos metros de profundidad y llevarlas hasta el Cusco molidos, porque era un bien muy suntuoso, muy divino. El señor de Zipán tenía también algunas incrustaciones de la concha Spondylus, que solo se encuentra en el Golfo Bahía de Guayaquil. Ahí hay que bucear, actividad marítima. El Barbasco usaban eso para adormecer los peces y se las comían. O lo físico, nadar y con una lancha, ahí se física, una lanza, capturar. Siguiente, por favor.
Desarrollamos tecnología propia, sin ninguna influencia externa, desarrollamos propia tecnología, embarcaciones, redes, anzuelos, útiles de pesca. O sea, no podríamos limitarnos a decir que el pre-inca y lo inca es lo andino, el Capacñán y nada más. Negativo. Creo que una de las labores que buscamos dentro de la Marina es, bueno, como Rostorowski, Percy Cayo y otros que están acá citados también en la academia, es ampliar este panorama de la maritimidad, entre comillas, no sé si esta palabra exista, de nuestra historia y nuestra cultura. Siguiente, por favor. Miren ustedes el Chinchaysuyo, miren el tamaño de este cuarto suyo. Ustedes saben que en la entrevista entre Francisco Pizarro con Atahualpa en Cajamarca, habían dos nativos en Andas, el Inca y el señor de Chincha. ¿Por qué era tan importante para que el señor de Chincha, un costero, porque hay teorías que los de la sierra, como tenían el control de los ríos hacia la costa desértica, dominaban sobre los, ¿no? Solamente en un momento sí. Pero en esta entrevista, dos en Andas, Atahualpa y el señor de Chincha. Según Francisco Pizarro, el cronista, Pedro Pizarro, decían de que la cantidad de balsas que manejaba el señorío de Chincha para el trueque, o puedo decir comercio, pero sin fines utilitarios, sino de trueque, tema de religiosos, era de tal magnitud que se dio ese lujo. Y es algo peculiar que lo dice también Miro Quesada, ayer que estaba leyendo su discurso de incorporación al instituto. La costa peruana es muy desértica. ¿Cómo se nutren los cultivos? Dios es sabio y le regala al Perú el guano que se acumuló durante miles de años. Y los incas también utilizaban el guano. No es algo que se descubrió en la mitad del siglo XIX. Siguiente, por favor. Vamos entrando ya a la placa Inca. Esta pintura, hecha por un gran pintor peruano, Orlando Llantas Chuco, que muestra el mascarón de proa de nuestro buque insignia, el VAP Unión, que es la embajada que tenemos y que va a navegar próximamente alrededor del mundo, emulando, repitiendo aquella jornada que hizo la fragata Amazonas, como veremos en unos minutos. Este mascarón de proa representa la expedición liderada o planificada por el Inca Tupac Yupanqui, el 21º o el 11º Inca que tuvimos en esta parte de nuestra historia. Siguiente, por favor. Les hablé de la tecnología, las balsas. Uno cree que hacer una balsa es sencillo. Yo hace unos años le habría hecho un rectángulo o un cuadrado, ¿no? Pero hay corrientes y hay que navegar. Entonces miren ustedes lo que el Inca de Garcilaso de la Vega sostiene en sus estudios, o en sus memorias, históricas. Las balsas tenían forma hidrodinámica. Eso implica que tuve que aprender y darme cuenta que necesitaba una especie de punta para no ir en chocante. Nuestros antepasados por esta línea es una cosa maravillosa. Desarrollamos, y no solamente balsas, ¿con qué materiales? ¿No? Totora, cueros, madera. Siguiente, por favor. Ahora voy a continuar con lo que estaba pensando, pero a mí me parecía valioso. Estos dos marinos, brillantísimos por su capacidad intelectual y profesional, fueron enviados al Perú a mediados del siglo XVIII por el rey Carlos III, si la memoria no me falla. En sus informes secretos sobre cómo estaba el desenvolvimiento del virreinato del Perú, entre otros, hablan de la vigencia de las embarcaciones hechas en el Perú. Pero les llamó mucho la atención algo en particular. Siguiente, por favor. Lo que acá dicen. ¿Cómo manejamos al rumbo que queremos llegar? ¿Cómo nos dirigimos? Con un timón. Pero no había concepto de timón. Las famosas guaras, que eran unos tablones que se sumergían de abajo, tanto en proa, adelante, como en popa, atrás de las embarcaciones, para poder redireccionar el rumbo contra corriente, inclusive. La corriente peruana va de sur a norte. ¿Se imaginan ustedes a los de Paita navegar hacia el sur a vela sin esto? Muy difícil, pero lo hacían con las guaras. Esto les marcó tecnología 100% hecha en este lado. Siguiente, por favor.
Raúl Porras Barnechea, que gran estudioso de los cronistas, habló pues de la famosa balsa tumbesina o la balsa guayaquileña, según el gusto del cliente. Pero allá no había nacionalidades, no había competencias absurdas. Lo concreto y lo real es que el primer encuentro entre los españoles que venían desde Panamá hacia el sur con lo que son los súbditos del Imperio Inca no se hizo en tierra, se hizo en el ámbito marítimo, en el mar. Miren ustedes la importancia de este personaje que estamos hoy día rememorando. Y miren ustedes, velas. Yo pensaba antes que las velas eran una importación europea. No es así. Construidas, desarrolladas acá. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Me equivoqué de lámina, viajé muy rápido en el tiempo. Sí. Esta estampa de Santa Rosa de Lima, que se encontró en la camarote del comandante Miguel Grau, luego del combate naval de Angamos, tiene una iconografía náutica, el ancla. ¿Qué hace Santa Rosa de Lima con un ancla? Esto ya para ingresar al Virreinato de Perú. En 1621 viene una expedición de los Países Bajos, Jürgen Spilbergen, que iba pues a destruir supuestamente el Perú, saquear, porque eran luteranos y viene todo este tema religioso del otro, en fin, muy complejo para este poco tiempo. Hubo un combate en un Cañete, donde perdimos varias embarcaciones de nuestra aún de la Armada de la Mar del Sur. Y la gente estaba muy asustada. Y Santa Rosa de Lima, con su devoción, según la devoción, rezó tanto que hizo que Spilbergen falleciera y al final la invasión no se concretó. Nuestra iconografía la recuerda de esa manera. Miren ustedes cómo lo marítimo, lo que ocurre sobre las aguas del mar, afecta, influye en nuestra peruanidad. Y eso es otra cosa que les quería comentar. No podemos complementar nuestra peruanidad si es que no se considera todo lo que surge del ámbito acuático, como el arte, la pintura, las canciones, entre otras. Siguiente, por favor. Virreinato. Durante 300 años el Perú fue el centro primigenio, político, económico, social. Miren ustedes la cantidad de nobles que teníamos en Lima a 1820, de toda esta parte del planeta. Su conquista era impresionante. Pero esto, ¿cómo se desarrolló? A través del ámbito marítimo. ¿Por dónde se llevaban la plata de Potosí, todos los minerales? ¿De dónde salían? De Arica, Callao, Panamá, o después por el Cabo de Hornos, ¿no? En la vía marítima. Y eso que generaba que las potencias internacionales, Inglaterra, Francia, Países Bajos, quisiesen capturar toda la riqueza del oro. Francis Drake, esto es mucho antes de este periodo, 1570 y tantos, cuando el quinto virrey del Perú gobernaba esas tierras, se volvió el hombre más rico de Inglaterra cuando volvió, luego de su circunnavegación, a Portsmouth. Era un corsario, no era un pirata, fue autorizado por la reina Elizabeth II. Entonces miren ustedes la magnitud de las riquezas naturales del Perú en lo que significa el ámbito terrestre. Pero para que se hagan efectivas en España, en el imperio, tenía que llegar. Y no habían aviones y no había transacciones bancarias. Se hacía por la vía acuática. Y eso es muy peligroso. Y eso generó y obligó la necesidad de la protección. ¿Con qué? Con buques de guerra. Y acá viene un debate interesantísimo, porque hay gente que siempre pone peros a todo. Francis Drake ya había venido. El virrey arma unas embarcaciones mercantes, pone unos cañones, pero no es una armada. Puede ser el primigenio, puede ser el germen, pero aún no es una organización. Y es muy caro mantener una fuerza naval. Y los que opinaban en contra de establecer una fuerza naval propia que defendiera los intereses económicos, sociales, culturales de nuestro virreinato, eran gente que pensaba, pero un momentito, hacer tremendo viaje desde Europa y pasar por el Cabo de Hornos implica muchos muertos. No había en las embarcaciones sistemas de refrigeración ni comodidades, las enfermedades eran brutales. Aún James Cook no había descubierto cómo, con el cronómetro de Harrison o de Hamilton, encontrar la longitud. O sea, él decía,
Si alguien quiere llegar hasta el Perú, llegarán de 10 buques, 1. Porque pasar por Magallanes es muy peligroso. Las enfermedades los diezman. Y la costa peruana es muy desértica. Tenían razón. Pero por Panamá no. El istmo, a donde había canal, por el istmo, sí había muchos corsarios. Bueno, luego de mucha experiencia, debatir, dar la orden, hacerla, volver a foja cero, se establece la Armada de la Mar del Sur, y luego del terremoto de Lima de 1746, si no me equivoco, la Real Armada. Siguiente, por favor. Uno de los virreyes más navales, o que apoyó más el ámbito naval y marítimo, fue el virrey Gil de Castro. Él era marino, por ende sabía la importancia de contar con un poder naval, pero más que con un poder naval, conocer nuestro territorio. Los mapas que están atrás de esta figura que se encuentran en el Museo Naval son de Andrés Valiato, que era un reconocido cartógrafo que inició sus labores cuando el rey Carlos IV de España establece lo que sería la escuela naval, ¿no? Entonces hay que conocer qué se va a defender. La cartografía es muy importante, pero es muy técnica, implica mucha preparación. Y también durante el periodo de este virrey aparece el famoso Mercurio peruano, ¿no? Cuyas copias facsimilares están también en nuestra biblioteca. Y esta es allí, 1793. La portada, ¿qué habla? Estas gentes que para algunos son los precursores de nuestra peruanidad hacia afuera, habla que qué había sido del mundo si los fenicios, mira, cultura naval, historia naval, no hubiesen salido del Mediterráneo hacia. Si la gente no hubiese imitado lo que este emperador egipcio, ¿cómo se llama? Sesósteres, no leo muy bien, que aparentemente casi 2000 años antes de Cristo fue el primer emperador que construyó 460 barcos a vela, ¿no? Una flota para defender sus dominios fluviales, digamos. Lo hizo. Entonces, este estudio de la historia permitió al virrey y a los del Mercurio comprender y agarrar esta conciencia, ¿no? Esta percepción de la importancia de invertir en el poder naval, de invertir en la escuela naval, lo que sería ahora la escuela naval, tenía otro nombre, en la capitanía de puerto. ¿La capitanía de puerto para qué sirve? Para evitar ilícitos, para evitar la contaminación hasta ahora. O sea, somos una institución y somos un país que nuestras funciones pueden cambiar de nombre, ¿no? Pero los problemas que las originan son las mismas de hace 200 años. Y un paréntesis, en 1818 un marino ruso arriba al Perú, en épocas del virreinato, hacia finales. Y un gran historiador peruano, César Pacheco Vélez, publica en la revista histórica una parte de su diario, traducido de castellano. Y los problemas que este ruso, un marino Bozolin, no me acuerdo muy bien, hablaba del virreinato, hablaba del problema del tráfico. Hablaba cómo era posible que mi buque fondeado en Bahía del Callao, vengan los pescadores y me quieran vender el pescado 5 veces más de lo que yo compraría en Lima. Cuando alguien viene del extranjero y baja y arriba al aeropuerto, los taxistas no son un poco carreros. Nuestra esencia parece que es la misma, lamentablemente, pero los problemas no han cambiado. Cierro este paréntesis anecdótico de este marino ruso. Siguiente, por favor. El estudio, la academia, la importancia de estudiar y de reflexionar sobre de dónde venimos, generó que, por ejemplo, este señor, el que llegó a ser contraalmirante de la Armada peruana, Eduardo Carrasco y Toro, era tan preparado que fue miembro del primer Congreso Constituyente que produjo la primera Constitución de la República. Fue miembro de las tertulias, digamos, de la sociedad patriota que quiso imponer el debate monarquía o no. Y este año, gracias a las gestiones iniciadas en la Dirección de Intereses Marítimos, la Marina de Guerra lo ha reconocido como el primer educador naval de la República. ¿Por qué? Porque se encargó mucho de la educación de las primeras promociones, digamos, de marinos peruanos. Porque antes, uno siendo ecuatoriano, argentino o inglés, podía servir a la Armada peruana. No había ese concepto tan rígido, duro y excluyente de las nacionalidades. Y él se formó
en esa escuela que fue inaugurada, como les comenté, hace unos años. Entonces, esta continuidad histórica, y fue compañero de Gregorio Paredes, el que desarrolló nuestro escudo nacional. Siguiente, por favor. Mariano Torrente es reconocido por la historiografía peruana como alguien que siempre habló mal de los peruanos o de los que se levantaron contra el virreinato. Y les comparto estos dos extractos porque creo que es importantísimo que esta gente de este periodo, reconocerles que reconocían la importancia del poder naval y cómo los insurgentes, los otros patriotas, porque ellos también se decían patriotas, ¿no? La guerra de los discursos, también tenían reconocimiento de la importancia del poder naval. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque el conde de Huaki, Goyeneche, arequipeño, como ven arequipeño, muy leal aún al rey de España, evitó en Huaki, en el Alto Perú, que las tropas de Belgrano, las tropas independentistas pudiesen alcanzar su ruta o completar su ruta de las Provincias Unidas de Río de la Plata, Salta, el Alto Perú, Cusco y luego Lima. Ya, esa ruta el ejército realista la bloqueó totalmente. ¿Cuál era el camino? Siguiente, por favor. Ya desde finales del siglo XIX, gente como Vizcarra y Guzmán ya reconocía la importancia del poder naval para los esfuerzos independentistas. Siguiente, por favor. Y no solamente él, muchos más de esta época, y siendo hombres, digamos, en términos actuales, verdes, por el uniforme, hombres de tierra, ejército, entendieron y comprendieron, y eso habla muy bien de su pensamiento estratégico, la importancia de la vía marítima. Miren ustedes esta carta, siguiente por favor, que le envía San Martín a uno de sus jefes en año tan interesante como 1818. Perdón, 17. Y esto se complementa con la siguiente. Podríamos haber ganado en varios combates o batallas terrestres. Abro paréntesis. Combate puede ser naval y terrestre. Batalla, naval o terrestre. Lo que las diferencia es el impacto al cumplimiento del objetivo estratégico. Cierro paréntesis. Siguiente, por favor. El mismo O'Higgins, ¿no? Que quiso ser marino español, pero como era hijo natural, no le permitieron, porque antes el ser marino en España era un tema muy enmarcado en ámbitos de nobleza. Esta frase se le atribuye a O'Higgins. No sabemos a ciencia cierta si es que la dijo o no. Pero luego de una victoria que tuvo, que no me acuerdo si fue la de Chacabuco o la de... sostuvo eso, ¿no? O sea, todo podemos ganar acá en tierra. Pero mientras que no llevemos el ejército a tierra al Perú, a tierra al Perú, pero no por tierra, sino por el ámbito marítimo, no se iban a poder asegurar su independencia. Y hay un concepto del poder naval, ¿no? Uno de los principios es mantener libres las líneas de comunicaciones, pero eso es otro tema. Siguiente, por favor. El doctor José Agustín Lapuente, que es el autor de 2 volúmenes muy interesantes de la historia marítima del Perú, que está online, nos habla de este periodo y nos habla de la magnitud de la expedición libertadora y de sus esfuerzos. Siguiente, por favor. Y lo curioso es que esto albergó o convocó a una variedad de personas de nacionalidades tan diversas como griegos, alemanes, prusianos, franceses, ingleses, irlandeses, estadounidenses. Era una empresa internacional en su composición humana. ¿Se imaginan ustedes organizar para un objetivo con gente que no se conocía, que tenían distintos orígenes académicos, formativos, reglamentarios y que no hablaban el castellano? Guillermo Miller en sus memorias dice lo complicadísimo que era eso, pero que líderes, ese es el tema de la importancia de los hombres líderes, pueden reunir todas estas falencias y generar cosas positivas, como fue la expedición libertadora. Siguiente, por favor. Acá vemos a otros personajes que como que fueron parte en distintos momentos de estos años iniciales de lo que es la Marina de Guerra de Perú.
No les voy a hablar de la Marina de Guerra de Perú al 100%, sino de cómo la Marina, dentro de este gran personaje que es el mar peruano, fue también un protagonista de primer orden. Porque el mar peruano todo se tiene que defender, que promover, que cuidar a través de la Marina. Siguiente, por favor. La Expedición Libertadora. Este cuadro bellísimo que se encuentra en el Museo Naval del Perú, hecho por Jacobo, 1967, de gran formato, nos da una idea de este desembarco, que duró varios días. ¿Y por qué les lo quiero mostrar? Los buques de línea, los de guerra, por decirlo básicamente, los que peleaban, eran pocos, 6, 5. La mayoría eran transportes, porque como muy bien sabemos, las guerras, los conflictos se deciden en tierra, no en el mar. Pero el mar ayuda a esta decisión, si no, no se hubiese llegado a ese fin. Miren ustedes cómo se complementa un aspecto con el otro, la importancia del mar. El ejército libertador tenía que llegar a tierra. Y luego, con el soporte de la escuadra, se hacen los bloqueos, se hacen bombardeos y se dejan bastantes proclamas. Siguiente, por favor. A bordo de la Expedición Libertadora había una imprenta que servía para que se llevasen todos los folletos. Miren ustedes, por ejemplo, empresas que yo le puedo decir de una manera tan sencilla o superficial, pero que si vamos a su día a día, a lo cotidiano, no era nada sencillo. Miren ustedes lo complicado que era armar hace 201 años, 202 años, una fuerza naval capaz de poder llevar fuerzas militares para una guerra, o sea, muerte, en un país que no todos conocían, en escenarios que no se conocía. Siguiente, por favor. Y cómo se juzgaba a las personas de su óptica. Cochrane para mí es una persona brillantísima, con sus defectos y no defectos, porque para bien, él fue el marino que lideró el aspecto naval hasta un punto. Luego vienen Guise y los demás, cuando este señor ya se comportó de una manera no correcta, pero propia de su espíritu. Pero si lo aislamos como marino, sí, permitió gran parte de lo que se ha logrado. No se llevaba bien con San Martín, eran espíritus totalmente ajenos o antagónicos. Y el médico personal de San Martín, que luego fue también uno de los primeros diplomáticos que el gobierno de San Martín envía a Europa para ver si es que algún príncipe europeo quisiera ser parte de la futura proyectada monarquía constitucional del Perú, es Diego o James Parovicien. Miren lo que habla de él. Y Parovicien se habla de muchos marinos de esta época horrores, siendo él no marino. Siguiente, por favor. Este dibujo lo encontramos hace unos años en el Archivo Histórico de Marina, donde se ve, está escrito en inglés, que es el lugar del fondeadero cercano a la isla de San Lorenzo, 1825. En otras palabras, esto y así habrían visto los precursores o los primeros que llegaron a esas. ¿Y por qué se lo pongo acá? Siguiente, por favor. Porque la pintura que está a mi derecha, que es una pintura anónima, la luz no me permite ver bien, pero es del archivo digital del Museo Marítimo de Valparaíso, y la de acá, que es una acuarela atribuida a Bernardo Higgins, tienen una conexión. En San Lorenzo, en noviembre del año 1820, se lleva a cabo un hecho naval, una operación naval que desembocó en la derrota, en la deserción de parte del ejército terrestre en ese momento. La captura de la Esmeralda por parte de Guise, Crosby, Cochrane y muchos más fue un golpe a la moral española tan fuerte que el batallón Numancia, a los pocos meses, en diciembre de ese año, al mes, desertó las fuerzas virreinales y se pasó al bando patriota. El efecto dominó ya comenzaba, gracias a la importancia del poder naval, gracias a que los precursores ideólogos vieron la importancia del poder naval. Siguiente, por favor. Y es así como aparece el primer buque, digamos, de la Marina peruana, que fue capturado no por marinos, sino por ciudadanos civiles, que eran carpinteros, que eran contramaestres de un barco pequeño, mercante, el Paleo de Sacramento, donde flameó por primera vez la bandera que hizo San Martín en Paracas. Siguiente, por favor.
Nuestro primer conflicto internacional se decidió en el mar. Fue no contra la Gran Colombia. El decreto del Congreso de la República que estipula la declaratoria de guerra le dice a José de la Mar, que era cuencano, la guerra a Bolívar, al autor libertador del Perú, no al pueblo de la Gran Colombia, que nos unía muchos aspectos en común, y de agradecimiento por lo que pasó en el 24-23, aunque algunos dicen que no tanto. Y se decide la victoria y la toma de Guayaquil por las fuerzas navales peruanas. Ahí fallece el vicealmirante Martín Jorge Guise. Siguiente, por favor. Acá es un tema interesantísimo para el decano, el doctor, porque como usted muy bien dice, y también lo dice el doctor Felipe Neri Luna, la Confederación Perú-Boliviana, uno de los objetivos por los cuales, una de las razones por las que se cae, es porque Santa Cruz no invirtió o no puso interés en el poder naval. Eso contribuyó mucho a que los exiliados peruanos, tanto en Ecuador como en Chile, estos conservadores que quisieran, pudiesen tener las líneas de comunicación marítimas accesibles para que Bulnes y otros pudiesen llegar hacia las costas peruanas con su ejército restaurador y otros. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa en las décadas siguientes en nuestro mar? Se descubre ya comercialmente la importancia del guano para Europa. Sí, boom. Abro paréntesis. Hipólito Unanue sostuvo en el virreinato que los cazadores de ballena, que eran principalmente bostonianos, en el virreinato todavía, ganaban más dinero o igual que las minas en la sierra peruana. La importancia de los recursos en el ámbito marítimo. Cierro paréntesis. Se repite la historia a mediados del siglo XIX, cuando en las Islas Chincha, en este grabado precioso del Atlas de Paz Soldán, nos muestra que el Perú va a tener recién una fuente perenne, lamentablemente de fácil acceso, lo cual no permitió la industrialización. Pero acá viene algo más. Siguiente, por favor. Hubieron mentes importantes, como Ramón Castilla, que el comandante Gaetano Guevara lo está estudiando con mucho detalle, que entendió, siendo un hombre terrestre, la importancia del mar para un país marítimo como el Perú. ¿Y qué hizo? Invirtió. No gastó. Invirtió en defender, voy a usar un lenguaje coloquial, la gallina, los huevos de oro que estaban en las Islas Guaneras. ¿Y cómo se custodia o se defiende un recurso que está en el mar? Con la marina. En este caso, fuimos los primeros que tuvimos barcos a vapor, tecnología a vapor, cañones, blindaje, mucho antes inclusive que el Reino Unido. Siguiente, por favor. Atrás. Aquí hay un tema interesante. Muchos dicen, repitiendo sin leer la fuente, y como yo lo hacía hasta hace unos años, que cuando el Perú proyectó su poder naval desde el Callao, cruzó la línea ecuatorial y llega hasta California, San Francisco, por la fiebre del oro, para rescatarlos o poner en buen resguardo los barcos mercantes que habían ido para comerciar, pero sus dotaciones habían desertado. Dicen de que fue la primera vez que un país extranjero ingresaba a territorio estadounidense a poner orden. Suena bonito y se repite porque suena bonito, pero no es cierto. Lo que sí hizo el comandante José García, que era el comandante del bergantín Gamarra, fue llevar a la Marina, al Perú hasta allá, resguardar los intereses comerciales de los connacionales, una de las funciones de la Marina, proteger el comercio, y regresar sanos y salvos. Y todo esto está documentado y el embajador Juan del Campo lo acaba de publicar en un libro muy voluminoso y muy interesante, que lo están vendiendo por ahí. Castilla adquiere el Aporrímac, adquiere la fragata Amazonas. Fue la primera vez que un buque sudamericano circunnavegó el globo, 1856 a 1858, si la memoria no me falla. Es el antecedente más antiguo de lo que sería nuestro buque escuela a vela, el actual BAP Unión. Esto para asuntos internacionales es de primer orden, porque que venga un país tan poco conocido como el Perú, con su bandera flameando en un buque a Hong Kong, a Calcuta o a Londres, no es un simple ejercicio de ostentación, es diplomacia naval.
Es decir, somos un país serio que invertimos en nuestra defensa y nos damos el privilegio de poder exportar nuestra bandera y nuestros intereses. Siguiente, por favor. Eso me pidió el doctor López Martínez que se lo comentase a ustedes. El primer sudamericano que abre las relaciones diplomáticas con los imperios de China y de Japón fue un marino, que fue por la vía marítima hasta esos imperios, Aurelio García y García, un marino brillante. Pero ¿por qué lo pongo también? Porque es el autor del primer derrotero de la costa del Perú. El derrotero es un documento que nos permite conocer las características naturales, geográficas y hasta algunas históricas de todo el litoral peruano. Dónde fondear, cómo es el fondo, para qué tipo de ancla, el morro, las características, la playa, que es información valiosísima para el tema del comercio y la seguridad de la navegación. 1863, teniente primero, comandante de un buque, dio tremendo trabajo. Este libro, que es un machote, es un plotter, es un manuscrito, nos lo donó su bisnieto hace unos 3 o 4 años. Miren ustedes la importancia del conocimiento del territorio. Son los años en que Pasoldán o los Pasoldán hacen lo mismo, con su atlas geográfico, entre otras publicaciones. Hay esa tendencia de conocimiento de nuestro territorio, en este caso, el territorio marítimo. Siguiente. Jorge Basadre tiene esta frase espectacular que es muy paradójica para nuestra realidad. Y como no le dimos atención, pasó la catástrofe, siguiente por favor, que vemos en esta imagen. Un lienzo lindo de Teófilo Castillo que se resguarda en el Museo Naval del Perú también. Pero de esta catástrofe nace parte de nuestro orgullo como peruanos. Siguiente por favor, nuestra peruanidad. Y nuestra peruanidad en gran parte se construye con el relato histórico, ¿verdad? Y hay un gran relato histórico, sin caer en hagiografías, sobre Miguel Grau. Al día de hoy, en 22 países del mundo hay bustos de Miguel Grau, en 3 de los 5 continentes. Inclusive es parte de nuestra política cultural exterior, en plazas públicas en todo el mundo, pero en 3 continentes. Siguiente, por favor. Para ir ya terminando, esta frase muy interesante de Rufino Torrico, que fue ministro de Guerra y Marina después de la guerra. Somos un país, no debemos olvidar que por las características o las peculiaridades geográficas que tenemos, por el lado de Titicaca, nuestra amplia costa, somos un país esencialmente marítimo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y acá ya terminé mi exposición, pero quiero complementarla con una postilla invitándolos a que puedan visitar nuestras fuentes en el Archivo Histórico de Marina. Hemos digitalizado más de 300 publicaciones, más de 1000 fotografías, y cada día lo vamos actualizando, moviendo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, colecciones, toda la historia marítima del Perú. Tenemos la colección completa, original, de leyes, decretos y órdenes de Juan Oviedo. Una fuente muy difícil de conseguir. Siguiente, por favor. Tenemos la de Oviedo. Siguiente. Tenemos fondos documentales, libros copiadores. Estamos digitalizando no solamente publicaciones, también documentos primarios, para que el historiador, el investigador serio, o que quiera profundizar más, pueda ver la fuente original. Claro, la letra a veces no ayuda. Siguiente, por favor. Publicaciones también, no solo del ámbito naval y marítimo, también peruano. Ahí vemos, por ejemplo, un libro de Pierola, o sobre Pierola. Vemos temas sobre visión geopolítica, reglamentos. Siguiente, por favor. Leísmo, la misión en Chile, Miguel Grau, discursos, memorias, manuales. Luis Eguiguren, el nieto de Luis Enrique Eguiguren, que fue, si no me equivoco, rector también de la San Marcos, nos pidió digitalizar 2 obras que no estaban en Google Books. Y Marina siempre es bien
predispuesta a apoyar la cultura y la difusión. Y si no ha estado en ningún otro lugar, que esté en nuestra página web. Nos convierte en un repositorio de primer orden. Entre otras, siguiente por favor. Mapas. Estamos recibiendo constantemente y digitalizando en alta resolución, no en 200 KB, sino en 15 megabytes o en 2 megabytes, que son de alta resolución, la cartografía, la colección privada de un gran coleccionista sobre planos del Perú. Siguiente, por favor. Pinturas. Tenemos una linda colección, un acervo pictórico de primer orden, que no le debe de enviar a nadie. Siguiente, por favor. Y tenemos finalmente nuestro Facebook del Archivo Histórico, donde todos los días venimos publicando temas de fotografías, libros, documentos, que sí, así, no se han visto antes o son de muy difícil acceso. La Marina de Guerra del Perú busca promover, difundir, democratizar toda su biblioteca central y archivo histórico para que ustedes, los historiadores, los policymakers, en el Perú como en el mundo, puedan tener documentos, información para hacer sus informes, sus libros, sus publicaciones o solamente conocer más de su historia. Les agradezco por el tiempo. Doctor, almirante, todo permiso.